Muy buenos días, gracias por la invitación de estar con ustedes. Am, yo voy a tratar, en mis 20 minutos, de tratar de presentar algo sobre el reporte de la Academia Nacional de Medicina que acaba de salir sobre la seguridad del aborto en los Estados Unidos y también revisar unos hallazgos del estudio que se llama The Turnaway Study de los Estados Unidos que reporta sobre la experiencia de las mujeres que fueron denegadas a tener un aborto en los Estados Unidos. Bueno, para empezar voy a revisar algo de este nuevo reporte llamado la calidad y la seguridad de la atención del aborto en los Estados Unidos, que acaba de ser emitido por la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina. La academia es un grupo ilustre y respetado, no es partidario, y para este reporte formaron un grupo de líderes, de expertos en el campo médico, quienes revisaron toda la literatura publicada sobre el aborto, y el reporte concluye que el aborto como está practicado ahora en los Estados Unidos es efectivo y seguro. Y de verdad es muy importante, es la primera evaluación integral de la seguridad, atención y acceso al aborto en los Estados Unidos en los últimos 40 años. Y los hallazgos principales del reporte son estos. Primero, que los métodos de aborto son seguras y efectivas. El aborto puede ser realizado de forma segura en un consultorio de un prestador capacitado, no tiene que estar dentro de un hospital. Y también destaca que las regulaciones médicas innecesarias dificultan las capacidades de las mujeres a acceder a una adecuada calidad de atención. Bueno, revisaron toda la evidencia sobre los métodos de aborto. Estos son los métodos que se usan en el primer trimestre, el aborto con medicamentos y el aborto por aspiración. Claro, si quieren discutir más sobre eso después, podemos. Revisaron la evidencia sobre quién puede practicar el aborto y dijeron que los distintos tipos de profesionales tienen las habilidades necesarias para proveer abortos de forma segura y efectiva. No solo el médico especialista ginecobstetra, pero también el médico general, una obstétrica o enfermera especializada pueden proveer el aborto en el primer trimestre, incluyendo el cuidado antes, durante y después del procedimiento. Bueno, revisando, como dije, revisaron toda la evidencia sobre las necesidades de infraestructura y, como dije, concluyeron que se puede proveer el aborto de manera segura en un consultorio sin necesidad de estar dentro de un hospital. También, enfocaron en los atributos de la calidad de atención. El Instituto de Medicina estableció 6 dimensiones de calidad de atención en un reporte que hicieron hace algunos años. Y estos 6 atributos son seguridad, efectividad, atención centrada en la paciente, oportunidad, eficiencia y equidad. Y revisando la experiencia en los Estados Unidos, en el reporte la academia trató de contestar a la pregunta si la atención ahora en los Estados Unidos tiene estos 6 atributos de calidad de atención. Bueno, no me voy a fijar en todos los detalles del reporte, porque son muy específicos al contexto de los Estados Unidos, pero para resumir, el reporte concluyó que aunque los métodos de aborto son seguros, las leyes, las regulaciones y políticas en muchos estados imponen obstáculos o barreras al acceso que afectan de manera negativa estos atributos de calidad de atención. Y creo que es una lección importante de los Estados Unidos, que no es suficiente tener una buena ley, que depende mucho de la implementación, ¿no?
y si quieren, si tenemos tiempo, podemos hablar más sobre eso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con estos atributos de atención y poner tantos obstáculos que la mujer no puede acceder al servicio de aborto? Pues ahora tenemos respuestas según la evidencia rigurosa del Turnaway Study, que es un estudio sobre la denegación de un aborto. Y en las siguientes diapositivas voy a presentar algunos de los hallazgos principales del Turnaway Study. La investigadora principal del estudio es la doctora Diana Green Foster, que es mi colega en Answer, en la Universidad de California, donde es la directora de investigación. Entonces, el propósito del estudio fue describir las consecuencias para la salud física, mental y social de acceder a un aborto versus llevar un embarazo a término que se quiso interrumpir. En muchos estudios anteriores se comparaban las mujeres que tuvieron abortos con las que dieron a luz con embarazos deseados. Y claro que eso no es la comparación apropiada. De hecho, ayer en la discusión, uno de los expertos del otro lado estaba hablando de un estudio de Dinamarca o Finlandia, no me acuerdo. Sí, en donde compararon las estadísticas de las mujeres que tuvieron aborto con mujeres que dieron a luz con un embarazo deseado y encontraron que tenían más propensión de suicidio, ¿no? Las mujeres que tuvieron aborto, pero no es la comparación adecuada. De hecho, hay otro estudio más recién de Dinamarca, donde también hay un registro muy detallado de toda la atención médica y vieron que las mujeres que recibieron servicios de aborto, que la probabilidad de tener atención psiquiátrica antes de recibir servicios de aborto era igual antes del aborto y después, no hubo diferencia. Bueno, entonces para este estudio reclutaron a las mujeres buscando aborto en 30 clínicas en 22 estados del país. Y el diseño fue básicamente así. Reclutaron a 3 tipos de pacientes. Un grupo de mujeres que recibieron el aborto en el primer trimestre, antes de las 14 semanas gestacionales. El segundo grupo recibieron servicios cerca del límite de la edad gestacional en la clínica, que en general fue en el segundo trimestre, y el tercer grupo fueron denegadas a tener el aborto porque presentaron justo después del límite de edad gestacional y no recibieron el aborto y dieron a luz. En ese estudio no incluyeron a mujeres que buscaron servicios para interrumpir un embarazo con una anomalía fetal, y dieron seguimiento a estas mujeres por 5 años a través de entrevistas telefónicas. Aquí pueden ver los números que reclutaron a casi 900 mujeres, los 250 que tuvieron el aborto en el primer trimestre, 400 que tuvieron el aborto cerca del límite y 160 que dieron a luz, que fueron denegadas a tener el aborto y dieron a luz. Entonces, la primera pregunta de la investigación era esta: ¿el aborto daña a las mujeres? Bueno, durante mucho tiempo ha existido la suposición de que tener un aborto lleva consecuencias negativas para la salud mental. Y ahora tenemos estos resultados del Turnaway Study y que de verdad no fundamentan esta suposición. Cuando comparamos las consecuencias para la salud y bienestar mental de las mujeres que recibieron un aborto con las de otras mujeres a quienes se les negó el aborto, encontramos lo siguiente. En cuanto a la ansiedad, la autoestima y la satisfacción con la vida, encontraron que las mujeres que resultaron peor, por lo menos al principio, fueron a quienes se les negó un aborto, no las que solicitaron y lo recibieron.
Entonces, para los 6 meses y un año después, ambos grupos, bueno, después de un año, ambos grupos eran similares y ambos grupos mejoraron con el transcurso del tiempo. Cuando examinaron los síntomas de depresión y estrés postraumático, no encontraron ninguna diferencia entre las mujeres que tuvieron y las que fueron negadas a tener un aborto. Con respecto a estos problemas, ambos grupos también mejoraron con el paso del tiempo. Y tampoco hay evidencia de tendencias suicidas después del aborto. Entonces, para darles una idea de las circunstancias de vida y las causas del estrés postraumático entre las mujeres que solicitan un aborto, voy a compartir algunas de las historias de las mujeres que participaron en el estudio Turnaway. Entonces, los síntomas de estrés postraumático incluyen pesadillas, ansiedad, agitación, pensamientos evasivos, que es decir, intentar evitar pensamientos específicos. Y cuando les pidieron a esas mujeres que tenían estos síntomas que identificaran su causa, las respuestas más comunes eran sus antecedentes de abuso sexual, abuso físico o emocional y no el aborto. Por ejemplo, una mujer respondió que la causa de sus síntomas fue que estaba en una relación muy abusiva durante 4 años y su pareja la estranguló y hizo pasar 2 semanas en coma. Sí encontraron que algunas mujeres reportaron una reacción negativa al haber tenido el aborto. Por ejemplo, dijeron que la causa de su estrés fue la experiencia de estar en la clínica de aborto, de ver a los manifestantes antiaborto o simplemente sentirse abrumada por estar embarazada. Pero sin embargo, esos síntomas tienden a aplicarse a toda la experiencia abarcando el embarazo, la toma de decisiones y el aborto. Y los síntomas del estrés postraumático eran tan comunes entre las mujeres que recibieron el aborto como en aquellas a quienes se les fue negado. Y también, revisando los datos de uso de sustancias, no hay evidencia de que las mujeres que tuvieron el aborto consuman alcohol, drogas o tabaco en niveles más altos que las mujeres que fueron denegadas a tener un aborto. Bueno, en esta diapositiva, ¿cómo vamos con el tiempo? Ok. Bueno, nada más, aquí se pueden ver los sentimientos negativos de las mujeres que están en negro abajo. Esos son de las mujeres que recibieron servicios de aborto inmediatamente después del aborto y en los años siguientes. Se pueden ver cómo van disminuyendo los sentimientos negativos, pero también los sentimientos positivos, que de verdad después del tiempo ya no piensan en su aborto. Revisando los datos cumulativos, la gran mayoría de mujeres dijeron que su aborto fue la decisión correcta. En todas las mujeres, el 95% dijeron que el aborto fue la decisión correcta. Entre las que reportaron algunos sentimientos negativos, el 90% dijeron que fue la decisión correcta. Y aún entre las pocas mujeres que reportaron algún remordimiento, el 86% dijeron que fue la decisión correcta. Entonces, ahora quiero enfocarme en la otra pregunta del estudio. ¿Qué les pasa a las mujeres a quienes se les niega un aborto? Bueno, en contextos donde el aborto es legalmente restringido, claro que uno de los efectos principales de ser denegada a tener un aborto legal es en la salud física por el uso de los métodos inseguros. Pero también, aún en los Estados Unidos, el impacto en la salud es importante porque es más riesgoso continuar con el embarazo y llevarlo a término que tener un aborto legal. Según el estudio de Raymond y Grimes, el riesgo de morir dando a luz en los Estados Unidos es 14 veces más alto que el riesgo de morir con un aborto legal. En esta diapositiva se presenta esto viene del Turnaway Study, se presenta la autoevaluación de la salud de las participantes en el estudio y se demuestra
el porcentaje que dijeron que su salud era mala o más o menos. Y como pueden ver, las mujeres que fueron denegadas a tener el aborto, demostrado en verde en la línea arriba, reportaron que su salud empeoró durante los siguientes 5 años y es significativamente diferente que las mujeres que recibieron el aborto. Bueno, uno de los hallazgos principales del estudio es que existen consecuencias socioeconómicas importantes para las mujeres que fueron denegadas. Comparadas con las mujeres que tuvieron acceso al aborto, las mujeres a las que se les denegó un aborto más probablemente son pobres, menos probablemente tienen un trabajo de tiempo completo y más probablemente reciben ayuda social. Bueno, aquí pueden ver el porcentaje de hogares que viven por debajo del 100% del nivel federal de pobreza en el estudio. Y aunque los grupos empiezan aquí casi iguales, las mujeres a las que se denegó un aborto, demostrado en verde en la línea arriba, tienen 4 veces más probabilidad de vivir debajo del nivel federal de pobreza después del nacimiento del bebé, y esas diferencias persisten durante los 5 años. Yo creo que esto es otro hallazgo muy importante del estudio. Aproximadamente 1/3 de las mujeres reportaron que buscaron un aborto por motivos relacionados con su pareja. Algunas se preocupaban por su seguridad física al tener una pareja abusiva. Por ejemplo, una mujer de 40 años de edad describe su motivo para solicitar un aborto y cito: "Nuestra relación se volvió violenta y yo no quería traer a otro niño a una vida que estuviera rodeada de violencia". Muchas mujeres que buscan servicios de aborto no tienen una buena relación con el hombre involucrado y 1 de cada 20 mujeres reportadas ser víctima de violencia física a manos del hombre que las embarazó durante los 6 meses antes de solicitar un aborto. En el estudio, las mujeres que lograron acceder a un aborto pudieron dejar su relación abusiva. Ellas vieron una disminución aguda de violencia a manos del hombre en cuestión, mientras que las mujeres que llevaron el embarazo a término no vieron dicha disminución, y sino que continuaron estando expuestas al abuso. También vieron efectos medibles en los hijos. Comparando los y las niños de las madres a quienes se denegó un aborto versus el primer hijo que tuvieron las mujeres posteriormente al aborto, los niños a cuyas madres se les denegó un aborto tenían mayor probabilidad de vivir en la pobreza y menor probabilidad de alcanzar metas en su desarrollo. También encontraron que cuando se les negó el aborto, las mujeres bajaron sus metas para el futuro. Parece que no hay evidencia de que la denegación de un aborto retrase la graduación o aumente el abandono de la escuela en las mujeres que planeaban graduarse en el momento de solicitar el aborto. Pero las mujeres denegadas a tener un aborto eran menos propensas a tener aspiraciones de vida, como conseguir un trabajo nuevo o terminar sus estudios, y tenían 6 veces menos probabilidades de lograr un plan aspiracional durante el año después de haberles sido negado al aborto, en comparación con las mujeres que recibieron un aborto. Y también las mujeres que fueron denegadas tienen menores probabilidades de tener un embarazo planeado en los siguientes 5 años. Bueno, entonces las conclusiones del Turnaway Study son claras. El aborto no ayuda ni daña la salud mental de la mujer. De verdad, las mujeres son resilientes emocionalmente. Y por eso quiero enfatizar que no existen evidencias de que el aborto resulta en la depresión, ansiedad, estrés postraumático o tendencias suicidas.
Pero la denegación de un aborto y la maternidad forzada sí tiene efectos negativos en la salud física, en las condiciones económicas, la calidad de las relaciones interpersonales y la capacidad para cuidar y ocuparse de sus hijos ya nacidos y futuros. Bueno, estas son algunas de las referencias del Turnaway Study y esa es la lista de investigadoras y muchas gracias.